Licenciado José Villa, buenas tardes, ¿qué tal? Le saluda Carlos Julca, de CIEP. Vamos a dar unos 3 a 4 minutos de tolerancia para que se puedan conectar los demás usuarios, ¿le parece? No hay ningún problema. Yo voy a estar acá esperando entonces. Perfecto, muchas gracias.
Doctor José Villa, licenciado José Villa, ya podemos dar inicio. Muy buenas tardes, estimados participantes, en esta nueva sesión de este curso de trámite y redacción de documentos. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes para poder continuar con este módulo 2 del curso de trámite y gestión documentaria. Voy a proyectar la diapositiva, por favor. Un momento. Vamos aquí. Antes de empezar, vamos a recordar algunas cosas, pero lógicamente vamos a tener también alguna que otra intervención, ¿no? Sobre todo para poder establecer ciertos mecanismos de control de los aprendizajes adquiridos. En un principio, lo que buscamos es que cada participante tenga una participación activa, es decir, que pueda establecer bajo las premisas del autoconocimiento un trabajo un poco más personalizado. ¿En qué sentido? Les hemos dejado en clase varios trabajitos, hemos tenido a bien revisarlos, muchos de ellos, pero también estamos calificando la participación de las personas que están involucradas con su aprendizaje. Así también yo puedo tener una referencia más concreta de que están aprendiendo o que tienen alguna que otra consulta. Entonces, dentro de esa dinámica, cada participación es también un acto calificado, ¿no? Entonces, por favor, les pido que tengan eso en cuenta al momento de plantear justamente nuestra capacitación. Si no hay ninguna otra consulta, vamos a recordar la clase anterior. La clase anterior estuvimos hablando sobre el tema de la redacción de documentos. Hoy vamos a continuar con ese tema y vamos a orientarnos hacia los signos ortográficos, ¿correcto? Muchos de nosotros tenemos muchos estudios relacionados con nuestras profesiones o nuestros oficios. Sin embargo, no conocemos lo correspondiente a los signos ortográficos. Y eso es un problema al momento de redactar nuestros documentos. Investigando sobre el caso, nos hemos dado cuenta de que en realidad esta forma de ver el trabajo en general tiene que tener como referencia pues lo que nosotros estamos revisando de la bibliografía y que podemos emplear para el trabajo que estamos proponiendo aquí en la exposición que hacemos durante los días martes y los días jueves. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar esta exposición el día de hoy mostrando algunos, continuando con este tema de la redacción, salvo que exista alguna opinión adicional. No sé si ustedes tienen alguna opinión, no sé cómo podemos nosotros mejorar la redacción de nuestros documentos y cómo el mejoramiento de esta redacción va a traer como resultados también una buena evaluación. Y no solamente evaluación por parte del docente, sino una evaluación que se va a medir, lógicamente, en el ámbito de nuestro trabajo realizado. Si nosotros realizamos bien nuestro trabajo, lógicamente vamos a tener un resultado más idóneo para nuestras labores. Entonces yo quisiera, dentro del ámbito de lo que estamos comenzando, cómo es que vamos a utilizar la puntuación, cómo vamos a utilizar la redacción, cómo vamos a hacer el uso de las comas, el uso de los puntos, qué cosa es el punto diacrítico, por ejemplo, la tilde diacrítica, ¿no? Y así, distintos tipos de elementos de ortografía que nos tienen que servir para mejorar nuestra redacción a nivel general. Luego vamos a hablar sobre lo que es la descripción, cómo se entiende para qué se realiza la descripción, sobre todo porque va a ser un elemento fundamental para el trámite de documento, ¿no? Hablaremos posteriormente de la descripción como estructura y el uso de otros términos relacionados con la descripción, ¿no? Entonces, sin más preámbulos que dar, vamos a empezar ya. A ver, voy a proyectar la diapositiva. ¿Está proyectándose? No, todavía no. Vamos a proyectar.
Vamos a ponerla así. Muy bien, empecemos entonces. Bueno, para los que no estuvieron presentes en la primera sesión, mi nombre es José Villa, soy magíster en gestión pública, especialista en archivos, docente y me desempeño como profesional en el Archivo General de la Nación, encargado de la custodia, preservación, incremento y cautela del patrimonio documental de la Nación. Asimismo, trabajo en un proyecto de investigación en este momento para una revista indexada. Ahora bien, los módulos que ya presentamos, para aquellos que no han venido, son seis sesiones que vamos a llevar a cabo, y en estas 6 sesiones vamos a ver sobre reglas de la Real Academia, para el tema de la acentuación, para el uso de mayúsculas, minúsculas, importancia del correo en los signos de puntuación, del correcto, perdón, uso de los signos de puntuación, los conectores lógicos, los marcadores textuales, para la redacción de documentos administrativos. Vamos a reconocer los tipos documentales que vamos a utilizar en el desarrollo de nuestras actividades, entre los cuales se encuentra, pues, la diferencia entre la carta, la nota, ¿no? Y la casuística aplicada a la gestión pública en el oficio y el memorándum. ¿Qué es un oficio? ¿Qué cosa es un memorándum? Y eso lo vamos a ver el día de mañana, el día jueves. Para luego, el módulo 4, hablaremos sobre la casuística aplicada a la gestión pública del informe, y comenzaremos a hablar sobre la administración de archivos y los procesos de digitalización en el módulo 5 y 6. De repente nos aceleramos un poco y tomaremos en el punto 4 parte de lo que corresponde al punto 5, porque el punto 5 demanda más información. No puede escuchar Maribel Chávez. Bueno, no sé si los demás me escuchan. Sí, doctor, se le escucha perfectamente. Debe ser un problema interno de su audio. Posiblemente, Maribel, tengas un problema con tu audio. Revisa si es que hay algunas señales amarillitas en la parte de abajo donde dice va tu conexión. Si está en color amarillo, significa que tienes poca conexión. O en su defecto, revisa los controladores de audio de tu computadora o tu celular. Muy bien. Entonces vamos a continuar nuestra exposición. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el punto, la puntuación, ¿no es cierto? Los signos ortográficos, y ahora vamos a hablar sobre la puntuación. Los signos de puntuación introducen matices en la expresión del pensamiento. Por ejemplo, un texto sin signo de puntuación sería algo así como una masa, ¿no es cierto? Como una masa informe de palabras, difícil de manejar y difícil de entender. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que sopesar, controlar. Ya es la representación gráfica también de las pausas. Nosotros no podemos empezar a leer un texto. Bueno, por ejemplo, importancia del concepto. Los signos de puntuación introducen matices de la expresión de pensamiento. Un texto de signos de puntuación sería una masa uniforme de palabras difícil de manejar y entender. Antonio Baile, Arturo Rap. Tiene que haber una pausa en la lectura. Y cuando nosotros empezamos a leer, incluso en voz alta, tenemos que empezar con una entonación distinta y disminuir con una entonación más pausada. Por ejemplo, no puedo leer yo diciendo, ¿constituye la representación gráfica de las pausas? No. Constituye la representación gráfica de las pausas, ¿no? Entonces, estoy dando una cierta entonación al momento de indicar qué tipo de párrafo o redacción necesito. La entonación es importante porque nos permite clarificar el pensamiento, ¿no? Entonces, los ascensos y descensos de voz solamente se pueden dar cuando tenemos signos de puntuación, ¿no? Por eso yo vamos a poner algunos ejemplos. A ver, necesito que participen todos porque es importante, ¿no? A ver, un ratito. Vamos a practicar el tema de la redacción, pero también tomando en cuenta algunas pautas de la... Wow, Mario también tiene problemas en su audio. Debe ser por la señal, seguro que está en un sitio cerrado, o de repente están teniendo alguna dificultad. De todas maneras, lo que sé es que se está transmitiendo también vía Facebook, ¿verdad? Carlos, creo que también se está transmitiendo vía Facebook, de repente le pasas el vínculo para que no Correcto, te... doctor.
¿no? Pues pásalo por acá por el chat para que ellos lo puedan pasar. De repente por Facebook pueden verlo o verificar. Correcto, doctor. Muy bien, entonces dentro de esa pauta de la generación de información, la puntuación nos permite indicar justamente cómo tenemos que trabajar nuestra información. De esta manera, haciendo un análisis un poco más detallado, para que ustedes lo puedan analizar, vamos a poner vamos a colocar aquí, para los que están con nosotros en sesión, ¿ya? un pequeño texto, ¿no? A ver, un pequeño texto. Entonces, alguno de ustedes que quiera, que tenga audio, si lo puede leer, por favor. Uno de sistemas, por ejemplo. Ahí vi que uno de sistemas tiene la cámara encendida, de repente pueda actualizar su audio y pedirlo, ¿no? ¿Mm? Bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, el uso de las comas, ¿no es cierto? Dice, mi infancia, que fue dulce, mi infancia. Termina ese párrafo, o esa, perdón, esa palabra, infancia, ¿no? Y se coloca una coma. Dice, que fue dulce, coma, serena, coma, triste y sola, o otra coma. Se deslizó en la paz de una aldea lejana, ¿no? Ahí viene otra coma. Entre el manso rumor con que muere una ola, ¿no? Ahí no va coma. ¿Por qué? Porque hay una letra I. Cuando hay una coma, ya no puede ir seguidamente una coma si es que hay una letra I, que es un conector. Acuérdense bien, la coma es un conector, conecta párrafos o frases, ¿no? O palabras, o sujetos, ¿no? Dentro de un ámbito de una oración. Entonces, por ejemplo, mi infancia es un sujeto. ¿De qué estamos hablando? De mi infancia. Entonces, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Por eso, cuando tú comienzas a identificar la forma en que tienes que redactar, tienes que darte cuenta que la coma te ayuda a conectar. Cuando utilizamos el punto y coma, ¿no? El punto y coma es usado o utilizado cuando tenemos un signo combinado. ¿Ya? Es un signo combinado que nos indica una pausa mayor. Es decir, si estamos leyendo un texto, un párrafo grande, el punto y coma es un signo que nos ayuda a marcar hasta dónde está toda la frase que tiene un sentido para conectarla con otra frase que tiene otro sentido. Siempre se escribe pegado a la palabra o al signo que lo precede y separado por un espacio de palabra o el signo que lo sigue. Esto estamos estableciéndolo como parte del uso del punto y coma, ¿no? Entonces el punto y coma tiene esa connotación. Punto y coma también podemos decir que es un signo lingüístico, es un signo ortográfico, que se representa con una coma que está superpuesta a un punto, ¿no? Es una pausa mayor y es un marcador que nos permite, hasta cierto punto, manejar dos frases. Por ejemplo, el plural de punto y coma siempre es invariable, se mantiene igual. Indica diversos tipos de relación entre dos oraciones. A este tipo de relación ordenada entre oraciones se le conoce como relación sintáctica, es decir, ordenada. Sintaxis significa con orden, ¿no? O también permite relacionar dos conceptos o dos significados complementarios, ¿no? Dos palabras o dos frases que tienen significados complementarios. A esta relación se le conoce como relación semántica, así que hay dos significados, ¿no?
y luego se utiliza para jerarquizar la información o indicar esa relación semántica, ¿no? Siempre tenemos que el punto y coma debe escribirse pegado a la palabra o al signo que lo precede y siempre separado por un espacio de la palabra que lo sigue. En todos los signos de puntuación, el punto y coma es el que presenta un mayor grado de subjetividad en su empleo. A veces hay muchos errores en la presentación del punto y coma. Es posible optar en su lugar por otro signo de puntuación, como el punto y seguido, ¿no? Puede ser el punto seguido en lugar del punto y coma, porque el punto seguido establece una separación de una idea de otra idea, ¿no? Es otro conector. También puede ser utilizado el dos puntos, ¿no? Dos puntos también a veces reemplaza al punto y coma, o a la coma, ¿no? Pues en el pasado, al punto y coma se le denominaba semicolón o colón, ¿no? Imperfecto. Nombre que en inglés sigue conservándose. En inglés, por ejemplo, se dice semicolon para el punto y coma. Su nombre actual de punto y coma se debe a la descripción gráfica de los dos signos de puntuación que constituyen este signo intermedio. Entonces, el punto y coma es un signo intermedio y otras lenguas tienen este signo ortográfico con nombre y estructura semejante. Por ejemplo, en italiano se le conoce como punto y virgola. En portugués, punto e vírgula. Y en francés, point virgule, ¿no? Entonces es un signo que tiene mucho tiempo, ¿no? Nació el siglo XVI en Italia, ¿no? Y antes se utilizaba la letra cursiva para denominar. Ahora, ¿qué uso va a tener el punto y coma? Y lo vamos a colocar para separar ideas generales. El punto y coma sirve para separar ideas generales. A ver, vamos a ponerlo aquí. ¿No? Entonces, por ejemplo, María estaba muy triste. Vamos a hacerlo un poco más grande. María estaba muy triste por la calificación de su examen, ¿no? Creo que había llevado conmigo este curso, de repente por eso. Entonces, más tendrá que esforzarse más. Igual, María estaba muy triste por la calificación de su examen, entre paréntesis, perdón, punto y coma, tendrá que esforzarse más. Entonces, la unión de uno más otro se puede unir no a través del signo más, sino a través del punto y coma. O está lloviendo mucho, no podemos ir caminando, ¿no? Está lloviendo mucho, punto y coma, no podemos ir caminando, ¿no? No se dice podremos, por cierto, se dice podemos, de poder, ¿no? Podremos, no, podemos. Ahí ha habido un error. Bien, entonces, son muestras de cómo se utiliza el punto y coma, ¿no? Entonces, la idea es utilizar estas muestras para poder también establecer formas de redactar de nuestros documentos, ¿no es cierto? Ahora voy a presentarles un ejemplo en documento, utilizando el punto y coma, ¿ya? Si hubiera alguna intervención de ustedes, me gustaría escucharla para poder establecer de repente una comparación o algo correspondiente. A ver, acá tenemos un documento de una municipalidad, ¿no? Identifiquen ustedes el punto y coma. A ver. Digan palabra, punto y coma, la otra palabra. ¿Cuál es? Acuérdense ustedes que son dos oraciones que están conectadas una con otra. ¿Ya? Ahora,
cuando colocamos punto y coma, la siguiente palabra, luego el punto y coma, tiene que ser en minúscula. ¿Correcto? No podemos juntar, y eso es importante, abreviaturas junto con el punto y coma. Se recomienda que estas sean anteriores a la última palabra o posteriores a la primera palabra. ¿No? Bien, acá tenemos, por ejemplo, que, coma, contando con asistencias técnicas de forma remota por parte del organismo de evaluación y fiscalización ambiental de la oficina de Ignacio Pichanaki, coma, correspondiente a nuestro, perdón, sí, dice coma, ¿no? A ver, punto y coma, a ver, no lo veo bien, a ver, a la vista es el problema. Vamos a poner más grande para que lo puedan leer, ¿no? Ya, ahí está. Sí se ve, ¿no? ¿O no se ve? ¿No se ve? Bueno, acá estamos viendo un uso de un punto y coma, ¿no? Incluso acá hay un error, porque acá le han puesto región, ¿no? O acá hay un punto y coma, vamos a poner una letra un poquito más. Vamos a destacar. Hay un punto y coma donde dice Junín, ¿no? Y se señala también cómo es que se redacta, ¿no? Contando con asistencias técnicas, y hay una coma, ¿no? Correspondiente a nuestra jurisdicción provincial, otro punto y coma. Acá, por ejemplo, hay un error. Han colocado, donde debería haber una coma, han puesto punto y coma. Y esto no corresponde. Acá simplemente corresponde una coma, porque la coma es un separador, no es un interrelacionador, no relaciona una idea con otra idea, simplemente es una secuencia, es un conector. La diferencia entre el punto y coma es que el punto y coma une frases con un sentido con otras con otro sentido, y la coma simplemente enumera hechos. ¿Ya? Enumerar. Vamos a verlo cuando empecemos a analizar. Para eso vamos a reconocer cuál es la función que tiene el punto en particular. El punto es el signo que indica una pausa, que se da al final de un enunciado. Después de un punto, salvo en el caso del utilizado en las abreviaturas, se describe con mayúscula y todos debemos saber eso. Menos en las abreviaturas. En las abreviaturas ya no se coloca en mayúsculas, sino se continúa con la oración. Y el punto indica la conclusión del sentido gramatical y lógico de una oración. ¿Correcto? Bien, como yo soy una persona ordenada, tengo esa capacidad y además entiendo que las instituciones públicas promocionan que los trabajadores vayan a las capacitaciones, voy a tomar algunas medidas de control. La primera medida es que en la próxima sesión del día jueves, todos deben ingresar con su nombre ubicado en la parte superior izquierda, en la parte inferior izquierda del Zoom, para conocerlos, porque no es posible que puedan entrar simplemente con PC, sistemas, no es correcto. Además es poco cortés. Entonces, todas las personas que están involucradas van a ingresar así. Y lo segundo es que por lo menos 2 minutos estén, para la presentación del curso, estén con la cámara encima. Si estás trabajando en un celular, puedes tener tu cámara encima. Si no, me tendrás que pasar una foto para saber que estás conectado. Si no, voy a pensar de que están haciendo uso irrestricto de su libertad para decir que se están capacitando y no lo están haciendo. Y eso es una falta de respeto a su institución. El punto seguido separa enunciados que integran un párrafo. Y es el que se marca en la misma línea en que estamos escribiendo. Cuando terminamos un concepto y continuamos presentando el tema del mismo aspecto. Es decir, la idea o el párrafo principal no se pierde, ¿no? Nos ayuda el punto para distinguir distintas ideas que van a dar lugar a un determinado párrafo o conocimiento, ¿no? Por ejemplo, estaba en la playa, una coma, un punto. Un punto significa que ya no voy a hablar sobre ese tema. Solo las redes extendidas descansaban en la suave arena. Un punto. Todo tranquilo. Un punto. El mar dejaba escuchar sus cálidas ondas. Son ideas
que van a ir construyendo una oración que nos va a permitir conocer un poco sobre el tema que corresponde. Entonces, con los puntos nosotros podemos separar esas ideas. El punto aparte, en cambio, es el inicio de un nuevo párrafo. Siempre se desarrollan dentro de una unidad de texto, ¿no? Y estas unidades de texto son diferentes. Por eso es que el punto aparte se escribe en una manera de que va fuera, en otra línea, no en la misma línea. El lenguaje es el conjunto de medios que permite al hombre expresar sus pensamientos. Ahí hay una coma. ¿Por qué? Porque es un conector que va a un conector ortográfico con otra palabra, sentimientos y vivencias. Punto. Ahí termina esa frase. También se define como el conjunto de sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones. Aparte, hoy que nos encontramos en la sociedad del conocimiento y en una idea diferente, se hace más importante la utilidad de este medio. Y ahí viene un punto y coma, es decir, vamos a agregar una idea a esa idea. Pues su finalidad es mejorar los procesos de comunicación entre los seres humanos. Siempre cuando ustedes citen, empiecen con las letras con el signo de comillas, que es prácticamente la cita de donde estamos extrayendo. Y siempre la cita tiene que tener el autor de la cita, ¿no? O bien en la parte final poniendo todo el nombre, o bien colocando el apellido y entre paréntesis el año de producción de ese documento, de acuerdo a lo que señala las normas APA en su 7ª edición, ¿no? El punto final es el que cierra todo un texto y se coloca cuando finaliza un escrito, ¿no? Que tiene sentido completo. Hay algunas observaciones. Por ejemplo, después de una oración interrogativa o exclamativa, no se marca el punto. Por eso algunos marcan punto incluso hasta cuando colocan la pregunta. Y eso no es correcto. No se marca punto cuando viene una oración exclamativa. Por ejemplo, cuando dices, ¿tú sabes cuándo la sociedad será más justa? La respuesta dice, no, no lo sé. No voy a tener que poner un punto. No va a punto, ¿no? Porque es exclamativo o interrogativo, ¿no? Fusilarlos, mi general. Exclamó, ¿no? Entonces ahí no va a punto. Entonces cuando hay estos signos entre la oración, no se coloca. En las citas textuales, el punto se marcará después de cerrar comillas, siempre. Cuando ustedes abran una cita textual, en la parte final de la cita debe ir un punto. Y el punto se utiliza también después de las abreviaturas. Señora, señor, ¿no? Que corresponde, por ejemplo, para el caso de las personas. Los títulos, ¿no? O los cargos. A ver, ¿quién no se siente así en este momento? Algunos piensan, bueno, ¿qué cosa? ¿Qué significa? Pues en torno a ello, a esta imagen, podemos encontrar distintos elementos que nos permitan decir varias oraciones, ¿no? Y las oraciones son la parte fundamental de la redacción. Por ejemplo, Juan tiene una deuda muy grande. El año pasado se dedicó a solicitar tarjetas de crédito, punto y coma, gastó más de la cuenta. Se cierra la parte del párrafo inicial. Después, coma, cuando se pone después, siempre va una coma. Se quedó sin trabajo y ahora ya tiene varios meses que no paga sus deudas. Ahí no termina la oración. O sea, la primera parte dice, tiene varios meses que no paga sus deudas. Y ahí viene una oración consecutiva. Es decir, el fundamento no es, tiene varios meses que paga sus deudas, sino que esa es la presentación de la siguiente palabra, la siguiente parte de la oración, que dice, por lo que los intereses han ido creciendo considerablemente y ya no sabe qué hacer o qué se puede hacer para salir de este problema. Entonces, ahí tenemos dos conectores, la coma y la i, ¿no es cierto? Entonces dice, y ahora ya tiene varios meses que no paga sus deudas. Primer conector, coma, por lo que los intereses han ido creciendo considerablemente, ¿no? Esa es la segunda oración. Y hay otro conector, y ya no sabe
qué puede hacer para salir de este problema. Entonces la deuda superaba los 5.000 soles. ¿Ya? Son formas de expresar justamente esta secuencia de la redacción. A ver, esta oración se conoce como oración temática. La pregunta es, de las siguientes alternativas, ¿cuál sí podría ser la oración temática del párrafo? A ver, ¿de qué trata? Comprensión de lectura. Lo vuelvo a leer, ¿ya? Para que todos participen. Solamente me van a poner en el chat el número que corresponde. Repito nuevamente. Juan tiene una deuda muy grande. El año pasado se dedicó a solicitar tarjetas de crédito. Gastó más de la cuenta. Después, miren cómo estoy entonando, ¿eh? Utilizando los signos de puntuación. Después se quedó sin trabajo y ahora ya tiene varios meses que no paga sus deudas, por lo que los intereses han ido creciendo considerablemente y ya no sabe qué puede hacer para salir de este problema. La deuda supera los 5.000 soles. Entonces, cuando hablamos de una oración temática, tenemos que encontrar cuál es el tema de esa oración. Y acá viene el trabajo que van a hacer ustedes. De lo que yo acabo de mencionar o leer, ¿cuál será la oración temática? Primero, la deuda supera los 5.000 soles. Segundo, Juan tiene una deuda muy grande. O tercero, la deuda que supera los 5.000 soles. O cuarto, Juan, quien tiene una deuda muy grande. ¿Cuál será? Entonces ustedes en el chat me tienen que colocar. Si es posible, coloquen su nombre y coloquen el chat. Yo estoy apuntando para mi informe final determinar quién participó y quién no participó en las sesiones. Tienen 10 segundos y ahí pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Siguiente ejercicio. Cuando nosotros redactamos, también tenemos falta de implicancia y discordancia. Por ejemplo, a ver, ya tengo respuestas. La 2. Muy bien, es la número 2, Maribel. Perfecto. Ahora, cuando miren cómo hasta la prensa juega un rol importante en el desarrollo de una buena publicidad de ortografía. Por ejemplo, Ministerio de Trabajo proyectan reducir trabajo infantil en 50% al culminar este gobierno. ¿No? Sí, la 2, es la respuesta número 2. Sí, es correcto, Maribel. A ver, miren, Ministerio de Trabajo, proyectan reducir trabajo infantil. Entonces, acá también tenemos un ejemplo. Hay una mala redacción, ¿no? No hay sintaxis, no hay orden lingüístico. Por eso es que no se puede poner de esta manera. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Acá tendría que decir, Ministerio de Trabajo, 2 puntos, proyectan reducir trabajo infantil. O el Ministerio de Trabajo proyecta reducir trabajo infantil. O el trabajo infantil será reducido según el Ministerio de Trabajo. ¿No? ¿No? Entonces, es más, yo les hago una atingencia. Cuando ustedes hagan documentos, nunca coloquen haremos. No. Y eso es para los políticos, sobre todo los que trabajan en unidades del Estado. Jamás digan, vamos a hacer. No, no digan eso. Porque el solo hecho de proyectar a las instituciones, a la ciudadanía, que ustedes recién se van a poner a trabajar, no ahora, sino a futuro, indica pues que no están haciendo nada.
Entonces, para poder establecer una mejor conexión de diálogo y comunicación, siempre digan, estamos trabajando. Aunque no lo estén haciendo, por lo menos el hecho de pensar ya implica una producción. Me estoy preocupando, ¿no? Entonces voy a programarlo. O está programado ya de una vez por todas. Está programado durante mi gestión, por ejemplo, como parte de la UGEL, desarrollar una capacitación plena en el tema del software de manejo de recursos dinámicos y didácticos para los estudiantes. Está programado ya. Entonces, el solo hecho de estar programado es que se está trabajando en una determinada actividad. Hay una meta y posteriormente habrá un logro. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que proyectar cuando elaboren sus documentos. Y eso es algo importante. Ok. Los que tengan problemas con entrar a la institución, siempre véanlo desde el punto de vista puedan verlo a través de las redes sociales. Perdón. Acá hay otro, ¿no? Dice, energía eólica impulsarán en Piura, anuncia Trades. O sea, ahí esta forma de redactar que es un poco disímil, ¿no? Podría ser ahí al revés, ¿no? El ministro o el gobernador, ¿no? Impulsará o impulsan energía eólica. Siempre en presente, nunca en futuro, ¿no? Siempre en presente. La sierra es la más afectada con desnutrición. Acá también hay un error de sintaxis, ¿no? No hay orden en la secuencia. El conector está mal elaborado, ¿no? Entonces acá le falta, ¿qué le faltaría? Un artículo, ¿no? Con la desnutrición, ¿no? Entonces eso no se ha colocado. Y esto es en el diario, un diario de circulación nacional, ¿no? Eso es lo que tenemos que controlar. Acá hay otro, ¿no? Auto, lo atropellan, ¿no? Cruzaba avenida Sullana. También hay un error allí. Por ejemplo, en momentos que intentaba cruzar la avenida Sullana, cerca al mercado, una persona fue atropellada por un auto. La policía informó que el accidente se produjo a la 1 p.m. del domingo, cuando José Manuel Ruiz Vilches, 46, cruzaba la vía. En ese momento se encontraba cerca del pasaje San Sebastián y es arrollado por el vehículo de placa Taná, producido por tal persona, ¿no? Si tú puedes ver en la primera parte donde dice José Manuel Ruiz Vilches, no existe punto, pero en la parte de abajo sí se coloca punto, ¿no? Personal de seguridad ciudadana, ¿no? Mira, personal con mayúscula, porque viene después de un punto. Seguridad ciudadana, ojo, como no ponen oficina de seguridad, no se entiende que sea un área. Si fuera un área, sí tendría que ir en mayúscula, pero como no lo es, la función que cubre debería ser, en todo caso, con minúsculas. Cerca del lugar trasladó al herido hasta una clínica donde le diagnosticaron policontusiones en la pierna izquierda. Una noticia. Bombas no los asusta. Miren, bombas no los asusta. Entonces, acá también hay una mala interpretación o redacción, ¿no? Simplemente, bombas no asusta y se coloca a quién, ¿no? O les asusta. No les asusta. Hay errores sintácticos, que son fallas que se cometen al hablar y al escribir, ¿no? Por ejemplo, gobierno, destinan 5.5 millones para apoyar venta de la marca Perú. También, ¿no? 2 puntos falta aquí, ¿no? O una coma. Falta de implicación también, ¿no? Por ejemplo, este error se produce cuando no se termina la idea o no se llega a predicar la acción del sujeto dentro de la oración. Y eso lo vemos
también cuando empezamos a hablar, este error de falta de implicación. Por ejemplo, los parques naturales que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad y que por razones políticas serán dados en concesión para realizar explotaciones petroleras, y queda ahí, ¿no? Queda ahí. Entonces, acá no hay una conclusión. ¿Cuándo puede ser los parques naturales, o se borra eso que fueron, sino fueron declarados Patrimonio de la Humanidad, ¿no es cierto? Y ya no que, ese queísmo debemos sacarlo, y por razones políticas serán dados, no dadas, serán dados en concesión para realizar explotaciones petroleras. Entonces, el queísmo es otra de los errores en la construcción de una oración. Los libros de escritura pictográfica que conservan historias transmitidas de generación en generación no dicen nada. ¿Por qué? Porque no hay una coma. Por eso usamos el queísmo. Cuando usamos mucho el queísmo, el que, cometemos muchos errores. Entonces hay que evitar utilizar el que en nuestras oraciones. Los libros de escritura pictográfica que conservan historias transmitidas de generación en generación, han sido robadas. Lenguaje que es un curso necesario para los que se llevan después. Lenguaje, que es un curso necesario para los que se lleven después, deben ser aprobados con 13. Hay discordancia, ¿no? Por ejemplo, hace muchos meses. Habrán días en que no te veré, ¿no? Ustedes han visto eso, ¿no? Habrán días. Pues no debe decir habrán, debe decir habrá, si es que vas a proyectarlo a futuro, ¿no? Un futuro pluscuamperfecto, como dicen. Hay que ver, tampoco. Tenemos que probar, vemos. No hay que usar la palabra hay que, no. Vemos. Quitemos el queísmo, ¿no? Hay que hacer una campaña política contra el queísmo, ¿no? En esta época de los candidatos a los gobiernos municipales, regionales, ¿no? Eviten usar el que, utilicen más las oraciones activas. Por ejemplo, carta conteniendo información. El endo también es otro vicio gramatical. Carta que contiene información. Hubieron muchos problemas. No digan hubieron. Hay problemas. Y más, no pongan muchos, tampoco. Hay problemas, ¿no? O hay una gran cantidad de problemas. O hay muchos problemas, ya por último. O hubo. Si no, si hay, o hubo muchos problemas. O sea, distinguimos el tiempo con el uso adecuado de los tiempos gramaticales. Hablemos muchos escritores, ¿no? Es una también de las connotaciones. Habemos. Entonces, eso también se tiene que corregir. Estas discordancias se producen cuando las palabras no comparten los mismos rangos gramaticales. Y estas son las marcas de género y número. Entonces, cuando nosotros hacemos marcas gramaticales, debemos exponer estas marcas con género y número. Ustedes han visto a veces el uso de términos cuyo género es a veces ambiguo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será el género de lluvia? A ver, ¿masculino o femenino? Ojo, este término de la utilización de géneros también radica en el problema que se tiene de acuerdo al lenguaje inclusivo. ¿Han visto ustedes el lenguaje inclusivo, verdad? Por ejemplo, en el pasado no era común señalar el término la presidenta, no, la presidenta. Se le decía el presidente o la presidenta, perdón, si es correcto, ¿no? Pero hoy en día con las cuestiones de género se ha introducido el término la presidenta. ¿Por qué? El término ente significa ser. Entonces tú puedes tener la cantante,
la lugarteniente, la teniente, ¿no? Nunca vas a tener la tenienta, la cantanta, ¿no? O la declaranta, no. Pero sin embargo al término presidente se le quiere poner el término a. ¿Para qué? Para empoderar un poco al género femenino. Pero estamos distorsionando por eso el lenguaje, ¿no? Entonces, lo correcto es decir la presidente, no presidenta, ¿ya? Gramaticalmente hablando, de acuerdo a lo que señalan las normas de la Real Lengua. ¿Sí? A ver, otro ejemplo que me pueden dar, si no, pueden hablar por el chat sobre estos problemas gramaticales. ¿Ninguno? Bueno, continuamos entonces. Esta discordancia o esta falta de orden se conoce como discordancia nominal. Y es que esa discordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado afectan al verbo, ¿no? Por ejemplo, le pedí prestado una mochila a José, ¿no? Prestado, ¿qué cosa se pide? ¿La mochila o se pide prestado a José? Si es prestado a José, o sea, si a mí me prestan, por ejemplo, a alguien, sería masculino. Pero la mochila es femenino, porque es la mochila. Entonces acá está mal. Le pedí prestada una mochila a José, ¿no? Otro ejemplo, es seguro, como te comenté, la renuncia del director. A ver, ¿dónde está el error? ¿Dónde estará el error? ¿Mm? Es segura la renuncia del director. ¿Mm? ¿Dónde estará el error? Es seguro, como te mencioné, la renuncia del director. ¿Cuál será el error? Es una discordancia nominal. El error está en que se debe decir o se debe señalar que es segura la renuncia del director, no segura. También existe una discordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, es decir, el sustantivo y el verbo. Por ejemplo, una combinación de genio para los negocios y buena suerte convirtieron a Ricardo en uno de los hombres más ricos de la región. El error está en que debe ser una combinación, que es el sujeto o el sustantivo, convirtió, porque estamos hablando de una, no de varias, no una. No estamos hablando de negocios y buena suerte. Dos, estamos hablando de la combinación. Entonces, una combinación de genio para los negocios y buena suerte convirtió a Ricardo en uno de los hombres más ricos de la región. Otro ejemplo, aquella muchedumbre, ojo, singular, exasperada, marcharon hasta la Plaza Bolívar. Estamos hablando de la muchedumbre, no de las muchedumbres o de las personas, ¿no? Entonces, ahí hay un error. Cuando debe ser aquella muchedumbre exasperada marchó hacia la Plaza Bolívar. Entonces, los conectores pueden entenderse aquí, ¿no? El 40% de ellos creen en fantasmas. Bueno, es decir, el 40% de ellas cree en fantasmas. Vamos a revisar, a ver, como tarea, en este momento van a colocar algún documento que ustedes estén elaborando, ¿no? Me lo van a pasar en imagen y vamos a revisar, ¿correcto? Entonces, para saber si hay errores o discordancia. Entonces, eso se los dejo como tarea.
También hay falsa concordancia entre adverbio y adjetivo, y eso en los conectores es un problema, perdón. La lámpara ha quedado media torcida. Entonces, ahí hay un adverbio que está mal empleado en género. ¿Cómo sería? A ver. ¿Cuál es el adverbio? ¿Torcida o media? ¿Cuál es el adverbio? A ver, Mario, ¿cuál será el adverbio? Janet. Y si no están aquí, a ver, ¿quién? Debe de ser medio torcida. Los adverbios cambian el sentido de la oración. Entonces debe ser medio, porque la opción es medio, no media. Entonces eso es lo que debemos conocer. Estos chicos son los mejores dotados de la clase. También está mal. Ahí estamos utilizando un adverbio en plural cuando sabemos que el adverbio siempre va en singular. ¿Cuáles son los adverbios? Mejor, medio, ¿no? Corto, alto, ¿no? Gran o grande, que modifican al predicado o modifican al adjetivo. Entonces, el adjetivo se modifica con los adverbios. Por ejemplo, voy a decir, los alumnos están concentrados, ¿no? Pero si yo, los alumnos están medio concentrados en el curso, es un adverbio. Y si yo, están muy concentrados, es otro adverbio. Muy es otro adverbio que modifica el adjetivo concentrado, ¿no? Los alumnos están muy concentrados. Pero si fuera, el alumnado está muy concentrado en singular. ¿Correcto? Y esas son pautas también para elaborar documentos. ¿Por qué esto es importante? Porque el adverbio cambia el sentido del adjetivo haciéndolo más grande o haciéndolo menos grande. ¿No? Dale agua a los pajaritos, por ejemplo. O dale agua a los pollitos. ¿No? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Está bien? Cuando debería ser, dales agua a los pajaritos. ¿Correcto? Porque aquí está afectado el sujeto, que es, perdón, el adjetivo nominal, que son los pajaritos. ¿A quién les va a dar agua? A los pajaritos. No le voy a dar agua a un pajarito, no, a todos. Entonces, dales a todos. Dales a todos. Entrégales, ¿no? Dales significa entrégales. Sírveles agua a los pajaritos. Una manera de expresarse. La hoja de asistencia se las entregué a ustedes, ¿no? La hoja no se entregó, no se las entregó, ¿no? Se la entregué, ¿no? Se la entregué, o la entregué, ¿no? La entregué a ustedes. Acá también hay que tener mucho cuidado. Entregué la hoja a los alumnos, ¿no? Si es que yo voy a hablar con ustedes, yo tendré que decir, a ustedes les entregué la hoja. Tan sencillo. Por ejemplo, se celebró una misa en memoria de los mártires. De acuerdo a lo conversado, tú nos representarás. Se compró una cocina a gas. Es un jarabe muy bueno para la tos. Miren, hasta en esto existen ciertos errores. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, los mártires de, ¿no? Cocina con para la tos, ¿no? Contra, ¿no? Entonces, acá hay un uso adecuado de preposición. Principio. El jarabe, muy bueno para contra la tos. Contra la tos.
donde dice, se compró una cocina de gas, no a gas. ¿Correcto? Una cocina de gas. Después, de acuerdo con lo conversado, no a lo conversado. De acuerdo con lo conversado, siempre se escribe así. ¿Correcto? Se celebró una misa en memoria de, no se dice en memoria a. Ahí hay un uso inadecuado. Esos conectores están siendo mal utilizados. Voy a revisar esos documentos elaborados por ustedes para saber cómo están cometiendo esos errores. Si ustedes tuvieran alguno, pásenlo para revisar. También vamos a encontrar en muchos de los casos, ¿no? Vamos a encontrar en muchos de los casos errores también en la redacción. Entonces nosotros tenemos que tener bastante conocimiento de esos errores en la redacción. A ver, estamos aquí. No sé por qué ha salido otro color. Pero todo tiene solución. No se ha movido. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, de manera incorrecta, es decir, de acuerdo a tu pedido, cuestiona resolver cuando debe ser de acuerdo con tu pedido. Cuestiona resolver no, cuestión que resolver. Son usos adecuados de proposiciones, ¿no? Que nosotros tenemos que conocer. Cartas a contestar. No se dice cantas a contestar. Ni tampoco cartas para contestar. Por ejemplo, viene el jefe y dice, señorita Maribel, ¿tiene cartas para contestar? Y uno dice, no. Justo a ti te está preguntando. Aumenta tu audio y el volumen. ¿Se dice así? Señorita Maribel, ¿tiene cartas para contestar? ¿O cómo debería decirse? Licenciado, disculpe, que tengo problemas ahorita con la máquina, estoy tratando de ingresar, que no he estado al tanto No, estamos haciendo un ejercicio simple. ¿Alguna vez tu jefe te dice, ¿tienes cartas, oficios para hacer? ¿Cómo? ¿Tienes documentos para hacer? ¿Así te ha mencionado tu jefe alguna vez? No. Hay expedientes por atender, ¿no? Tú lo has dicho, por atender, no para atender, sino por atender, ¿no? Sí. O cuando te dice, desde ese punto de vista, creo que el profesor se está equivocando. Está mal redactado, ¿no? Debe decir, bajo ese punto de vista, creo que el profesor se equivoca, no se está equivocando. Uno no se está equivocando, se equivoca o no se equivoca, tan sencillo como eso. Otro, por ejemplo, empapado de lágrimas, ¿no? Mi novia me dejó, estoy empapado de lágrimas. No, empapado con lágrimas. Se menciona de esa manera, ¿no? Por ejemplo, la señorita que estoy viendo ahorita en la cámara, le diré, habló delante mío, ¿no? Habló delante mío. No se dice así, se dice habló delante de mí. ¿Correcto? Se rió frente a mí, ¿no? Es la manera correcta de expresarse. La otra señorita está mirando la cámara, ¿no? Está mirando, no, mira la cámara, ¿correcto? Es la manera más corta y más concreta de expresarse, ¿no? Por ejemplo, está detrás tuyo. ¿Dónde está el documento que me estás pidiendo para hacer el informe? Está detrás tuyo. No está detrás tuyo, está detrás de ti. Está cerca nuestro. No, está cerca de nosotros. Acuérdate bien que en ese caso estás denotando un sustantivo que estás denotando. ¿Por qué esto es importante en la gestión documental? Porque la redacción nos va a permitir ordenar las bases de datos para el trámite documental. Si nosotros colocamos información no ordenada, es decir,
sintácticamente mal utilizada, podemos incurrir en errores graves que no permitan la ubicación de la información que queremos utilizar. Por ejemplo, está cerca nuestro, está cerca de nosotros. Quedamos de que irías, quedamos en que irías. ¿No? Son uso incorrecto de proposiciones. Acá tenemos más uso incorrecto de proposiciones, ¿no? Por ejemplo, es diferente a tu pago. Cuando debe decir, es diferente de tu pago. Voy a sentarme a la mesa, ¿no? Es correcto, en vez de sentarse en la mesa. Nadie se sienta en la mesa, no se sienta a la mesa. Discrepo con usted. Ustedes han visto esa, ¿no? ¿No? No estoy de acuerdo con usted, ¿no? Cuando es discrepo de usted, ¿no? Discrepo de usted. No es discrepo con usted, no, discrepo de usted. ¿Por qué? Porque usted no está conversando con la persona. Simplemente está hablando de algo, tiene un término de esa persona, que es discrepar, que es un término que dice no concordar, ¿no? Entonces, discrepo de usted, en ese sentido, ¿no? En base a tu pedido, por ejemplo, una señorita va y dice, oye, mira, acá tengo el catálogo, en base a tu pedido te voy a pasar el catálogo, cuando es sobre la base de tu pedido, ¿no? O por ejemplo, dice, respecto al pedido que usted me has hecho de vacaciones, señorita Maribel, ¿no? Cuando debes decirle, profesor, jefe, no diga respecto al pedido, diga respecto del pedido. Ocurrió de casualidad que se perdió tu solicitud de vacaciones, estimado Mario, se perdió. Cuando deben decir, ocurrió por casualidad que se perdió. Entonces, hay varios mal usos de proposiciones que debemos corregir para poder hacer una buena gestión documental. ¿No? Por ejemplo, en favor de los niños, a favor de los niños, ¿no? Bueno, Maribel va a decir, profesor, voy a hablar en favor de Melissa, quien ha llegado tarde a la sala. Cuando debe decir, voy a hablar a favor de Melissa, quien llegó tarde a la sala. No dice qué llegó, sino quién llegó. En relación a, debemos decir con relación. En frente a, en frente de. Estoy enfrente a los problemas, ¿no? Enfrente de los problemas. Y viene el queísmo y el dequeísmo, ¿no? Traten de hablar sin utilizar el queísmo y el dequeísmo. Es bien complicado, o es muy complicado. Por ejemplo, me olvidé que, ¿no? Me olvidé de qué. O el dequeísmo, pienso de que, cuando debe ser, pienso que, ¿no? Entonces, esa es una. Me olvidé que no debe ser me olvidé de qué, ¿no? El queísmo. Entonces, es la eliminación inadecuada de la proposición de antes del relativo que, el queísmo. Y el dequeísmo es el uso incorrecto de la proposición de antes del relativo que, ¿no? Por ejemplo, el queísmo, incorrecto, ahora estoy seguro que vendrá. Eso es incorrecto. Cuando debe ser, ahora estoy seguro de que vendrá, ¿no? De que, ahí sí se utiliza el de que, ¿no? Cuando hay una invocación a venir, a venir. Y el dequeísmo es, a pesar de su indiferencia, pienso de que debes ir. Cuando debemos decir, pienso que debes ir, ¿no? Si la expresión que se puede reemplazar por algo y es coherente, es innecesaria la preposición de. Ejemplo, pienso de que debes ir, pienso algo, pienso de algo. Por eso es correcto, pienso que debes ir, ¿no es cierto?
Entonces, esa es la forma de entender que yo debo usar o no el dequeísmo o el queísmo correspondiente, utilizando el término algo, ¿no? Entonces, si la expresión de que se puede reemplazar por de algo y es coherente, es necesaria la preposición de. Por ejemplo, estoy seguro que vendrá. Estoy seguro algo. Te haces esta pregunta. Estoy seguro que vendrá. Entonces, estoy seguro algo. Estoy seguro de algo. Ah, es mejor poner estoy seguro de que vendrá. Es la manera de identificar cuándo usamos el que y cuándo usamos el de que. Y luego viene pues el gerundio, que es otro conector, que son la idea de poder identificar los conectores, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando el nuevo restaurante, ¿no? Mirando. Miro el nuevo restaurante. Pero bueno, utilizamos el endo, ando, endo y ando. Por ejemplo, puedo formar perifrasis verbal, ¿no? Como en está cantando. Ya es tácito el sujeto. Ya no pongo él está cantando, no, está cantando nada más. Aparece en contexto de carácter adverbial, como vino corriendo, estuvo cantando, ¿no? Medio callando. Entonces son formas de utilizar el gerundio. Y es una forma personal del verbo como una terminación en español en endo, ¿no? Leer, leyendo, creer, creyendo, traer, trayendo, oír, oyendo, ir, yendo. Casi todas terminan yendo, ¿no? Entonces hay que identificar esa manera de trabajar. Y pues otros verbos, ¿no? Hablar, hablando, mirar, mirando, aprender, aprendiendo, comer, comiendo, decidir, decidiendo, vivir, viviendo. Hay una canción incluso que se llama Vivir, viviendo. Hay usos correctos también del gerundio. Por ejemplo, gerundio de modo. Llegó cantando. Cuando tuve el accidente estaba llorando. Un gerundio temporal. Escuché a Rosita hablando de tu proyecto hace tiempo. ¿No? Gerundio de continuidad. Estoy pensando. Sigo observando. Continúo aprendiendo. ¿No? ¿No? Eso es continuidad, ¿no? Continúo, sigo, estoy, estuve pensando, ¿no? Estuve pensando, seguiré aprendiendo, ¿no? Sigo observando. Gerundio cuya acción es anterior al verbo principal, alzando la mano, la dejó caer sobre la mesa con toda su fuerza, ¿no? Es un gerundio cuya acción es anterior al verbo principal. Alzando la mano no es el verbo principal. El verbo principal es caer sobre la mesa con toda su fuerza, ¿no? La dejó caer, ¿no? La dejó, dejar caer, ¿no? Gerundio condicional. Habiéndolo ordenado, viene el principio, ¿no? Y ahí viene la condición. Habiéndolo ordenado, tu mamá, hay que obedecer. Habiéndolo ordenado tu mamá, hay que obedecer. Gerundio causal. Sabiendo que es así, no lo tendré en cuenta. Ese es un gerundio causal. Un gerundio explicativo. El piloto, viendo que el altímetro no funcionaba, pidió ayuda a la base, ¿no? El director, conociendo los antecedentes del trabajador, ¿no? Lo puso en observación. Es un gerundio explicativo. Un gerundio causal, ¿no? Conociendo que es así, ¿no? El día 24 de diciembre fue declarado feriado. Condicional, habiéndolo ordenado tu mamá, habiéndolo ordenado el director, ¿no? Habiéndolo ordenado, ¿qué cosa? ¿Por qué habiéndolo, profesor? Porque es el verbo hacer, pero en gerundio, ¿no? Y el verbo hacer es hacer, hacerlo, haciéndolo. Y en pasado es habiéndolo. Habiéndolo ordenado tú, el director,
tenemos que obedecer para involucrarnos a todos, o hay que obedecer. Mejor usar tenemos, ¿no? Particularizamos a un sujeto tácito, pero que podemos entender. Ejemplo de no usar bien el gerundio, ¿no? Llegó sentándose en la carpeta, cuando es llegó y se sentó en la carpeta. Tan sencillo como es. El avión se estrelló, siendo encontrado al día siguiente, ¿no? Queremos a veces pulirnos. Entonces, el avión se estrelló y fue encontrado al día siguiente o posteriormente. Como adjetivo, el cofre conteniendo joyas valiosísimas fue robado. ¿Por qué nos pulimos de esa manera? Vamos a poner el cofre que contenía joyas valiosísimas fue robado. La universidad, asentando a menores de edad, ha sido galardonada. Y ahí sí podemos utilizar el que, ¿no? Que aceptaba a menores de edad ha sido galardonado. Entonces, ahí utilizamos el que para quitar el gerundio que está utilizado de manera incorrecta. El relativo. Los pronombres relativos se usan para unir dos cláusulas. La segunda califica al sujeto de la primera. Por ejemplo, el que, los que, la que, lo que, las que, ¿no? Ese relativo nos ayuda a ordenar ciertas ideas en una oración, en un informe, por ejemplo. ¿Quién, quiénes, cuál, cuáles, ¿no? Lo cual, utilizamos eso, ¿no? Por ejemplo, el hombre que está allí es mi hermano. El alumno que estudió recibió buenas notas. Entonces, los relativos nos permiten referirnos a personas o a cosas en una oración. Por ejemplo, ¿quién es el que llegó temprano el día de hoy a trabajar? Se pueden reemplazar también, por ejemplo, ¿quién es el que llegó temprano? Se pondrá ¿quién llegó temprano? ¿No? El mejor alumno, el que sacó las mejores notas. Se puede cambiar, por eso son relativos, o sea, pueden cambiar o pueden cambiarse. Entonces, el relativo a veces se usa mal, ¿no? Por ejemplo, utilizamos, a veces no identificamos el género o el sujeto correcto. Por ejemplo, el cual, los cuales, la cual, lo cual, las cuales, ¿no? Por ejemplo, Pedro, el cual tenía hambre, subió la escalera. Eso está mal. Debe decir Pedro, quien tenía hambre, subió la escalera. O Pedro, el que tenía hambre, subió la escalera. Hay un título de novela, ¿no? La que no podía amar, ¿no? También. Las alumnas, las cuales no asistieron a clase de recuperación, no rendirán el examen. Eso cuando dicen las alumnas, cuando vean un sujeto, siempre es quién. O por ejemplo, el alumnado, quien no asistió a clases, ¿no? En este caso sería el alumnado que no asistió, que, no quién. ¿No? Porque estamos hablando de un término, el alumnado. Mi calculadora, la cual está malograda, se perdió. No se coloca la cual, se coloca que. Mi calculadora, que está malograda, se perdió. También existe falta de implicancia y discordancia. Por ejemplo, una secuencia estructurada de palabras se ordena en unidades de sentido conocidas como oraciones. Toda oración es una unidad de sentido. Si no podemos elaborar correctamente las oraciones, no podríamos trabajar. Entonces, parte de la práctica que vamos a hacer ahora es darle sentido a unas oraciones. Ustedes van a empezar a reconocer, a ver, voy a hacerlo ahorita. Me van a reconocer dentro de la gestión de su propia información errores de este tipo gramatical. Pero como yo sé que ustedes, digamos, difícilmente me puedan brindar por medio informático sus propios documentos, vamos a generar un ejercicio de práctica, ¿ya?
de la función 2, o sea, de este módulo 2, donde van a leer un documento y de la lectura de ese documento me van a colocar qué tipo de errores gramaticales pueden encontrar. Si no tiene errores gramaticales, ¿no? Vamos a dispensar el hecho que no hay pues ningún error. Entonces, ante esa situación no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces vamos a dar un documento, ¿ya? Y de ese documento vamos a dejar este ejercicio. De ese documento vamos a empezar a trabajar con un ejercicio. Y no lo voy a hacer de un documento peruano, porque siempre criticamos a nuestro propio país, ¿no? Por el hecho mismo de tener muchos errores gramaticales o de redacción. No vamos a hacerlo de un documento peruano. Voy a agarrar un documento de otro país, ¿ya? Para que no haya ningún tipo de problema después, de autoestima incluso. Entonces vamos a ver dónde está común. Ya. Ok, aquí hay uno. No, este no se ve muy bien. Bien, preguntas hasta aquí. La otra vez me hicieron preguntas. Ahora quiero las mismas preguntas, por favor. Preguntas. Debate. Vamos a empezar, vamos a terminar esta parte, pero primero quiero que ustedes participen. ¿Correcto? Entonces vamos a plantear este ejercicio para que ustedes puedan conocer cómo se hace la redacción. Si tienen preguntas, las hacen por el chat. Si no, vamos a empezar ya el ejercicio. ¿Ya? Bien. El trabajo que van a realizar es específicamente colocando sus apellidos y nombres. Quiero conocerlos, ¿ya? Primero van a colocar sus apellidos y nombres. A ver, uy. Acá me equivoqué. A ver. Ya. Hay un pequeño problema aquí. Que lo voy a solucionar inmediatamente. Ya. Ahora sí. Vamos a poner nuestros apellidos y nombres. Y luego de colocar estos datos, vamos a empezar a trabajar detectando errores de ortografía, redacción del documento que se muestra en imagen. Que se visualiza en imagen, ¿no? O que se visualiza, nada más. Esa es la redacción, que se visualiza. Entonces ustedes me van a dar recomendaciones de cuál es la manera correcta de redactar. Si es que hay errores, lo van a denotar y lo van a trabajar. Entonces, yo les voy a pasar ahora un vínculo para que ustedes detecten justamente esos errores. ¿Ya? Y la detección de esos errores, ustedes la van a, primero, encontrar si hay errores ortográficos, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, si hay errores de redacción. ¿Ya? Cada uno tiene un porcentaje, un puntaje. Entonces, ustedes van a detectar los errores ortográficos o van a detectar los errores de redacción. ¿Ya? Tomando en cuenta, como es lógico, lo que les acabo de mencionar. ¿Listo? Bien, entonces vamos a poner este formulario, que es práctica 2. Vamos a hacer una base de datos, creamos la base de datos y vamos a compartir
la información correspondiente. Van a colocar ahí su correo para que les llegue su calificación correspondiente. Muy bien, hecha esta aclaración, estoy colocando aquí en el chat, ¿ya? ¿No? Estoy colocando aquí en el chat esta información y al mismo tiempo me voy a ir al Facebook, ¿no? Y en el Facebook voy a colocarlo en el chat del Facebook, ¿correcto? Para que puedan ustedes dar su opinión. Esa es la ventaja del uso de las redes sociales y de la tecnología. Podemos trabajar en tiempo real. Bien, hecha esta precisión, vamos a empezar, o vamos a continuar, perdón, con nuestra sesión de aprendizaje. Bien, nos quedamos en el párrafo, que el párrafo también tiene que ser coherente. Si el párrafo no es coherente, incurrimos en errores que pueden ser un poco difíciles de solucionar. Entonces, una secuencia estructurada de palabras se ordena siempre en unidades de sentido. Siempre toda secuencia de palabras estructuradas tiene que estar ordenadas de manera que se pueda entender. A este orden se le conoce como sintaxis. Entonces, por ejemplo, vamos a leer este párrafo. ¿Alguien me quiere apoyar? Maribel, de repente tú que estás más activa, ¿puedes apoyarme? Si no, Melissa, si estás allí y me escuchas, si puedes leer esta parte, ¿no? Observe y analice. Ya, buenas Licenciada. tardes. Ok, primero Maribel, que hemos llamado, y después Melissa. A ver. María llegó cansada de su trabajo. Dejó sus cosas encima de la cómoda. Comió una ensalada en su cama. María está preocupada. María irá temprano al trabajo. Olvidó sus llaves en el trabajo. Ok, acá nosotros tenemos que tener un orden, ¿no? Para poder entender la oración. Y eso es lo que nos pasa cuando empezamos a redactar. No tenemos un orden. Entonces nosotros, para darle orden a la oración, debemos establecer la secuencia. ¿Cuál será primero? Dos. Primero, ¿María llegó cansada de su trabajo o María irá temprano al trabajo? ¿Cuál debe ser primero? ¿María comió una ensalada en su cama? ¿No? ¿O María olvidó sus llaves en el trabajo? ¿Cuál es primero? Entonces, ese orden o secuencia nos da coherencia o brinda coherencia al momento de redactar. Para que exista coherencia, las ideas que desarrollan un tema deben estar relacionadas entre sí. Si no están relacionadas entre sí, entonces no tienen coherencia. Es incoherente. Entendemos cada uno de estas separaciones por punto, ¿verdad? Pero son ideas sueltas que no construyen un párrafo. Entonces, cuando nosotros queremos plantear nuestro pensamiento, queremos plantear nuestro reporte, nuestro informe, tenemos que construir el párrafo. Sin una secuencia no hay construcción del párrafo. Y ese es el problema al momento de redactar nuestros informes. Entonces, vamos a empezar a analizar. Dice, ¿qué recursos pueden usar para que el párrafo sea coherente? María llegó cansada de su trabajo, ¿cierto? Desde el punto de vista formal, se requiere una serie de recursos para constituir relaciones entre los elementos de un texto. Esto se llama conectores lógicos, ¿correcto? Son recursos de cohesión, son signos de puntuación. Entonces, para poderle dar lectura, tenemos que encontrar esos conectores lógicos. Entonces, acá, por ejemplo, donde dice, María llegó cansada de su trabajo. María llegó cansada de su trabajo. Dejó sus cosas en la cómoda, ¿no es cierto? Pero ahí, en vez de dejarlo como comió, es decir, luego es un conector. Luego, y una coma, comió una ensalada en su cama. ¿Correcto?
En vez de decir María está preocupada, que lo dejamos para el lenguaje de la literatura, colocamos ella está preocupada, ¿no? Y ahí viene lo siguiente. María irá temprano al trabajo. Ponemos, por eso irá temprano a su trabajo, ¿no? Irá temprano a su centro de labores. Ese debería ser el término, no trabajo, sino al centro de labores. Porque uno no va al trabajo. A veces el trabajo no viene a uno. No, uno va al centro donde desempeña sus labores. Centro de labores. Ya que allí, ya miren, ya que allí olvidó sus llaves. Es otro conector lógico. Entonces, la forma de expresar un párrafo siempre se vincula con los conectores que nosotros colocamos en el párrafo. Desde el punto de vista formal, requerimos de una serie de recursos para constituir estas relaciones. A eso se llama conectores lógicos. Por eso tenemos, por ejemplo, distintos recursos referenciales en el proceso de redacción. Está primero la elipsis, que elimina aquello que ya se había mencionado para evitar la repetición innecesaria. Ejemplo, Jaime juega Dota todos los días. Dota es un juego que ustedes conocen, ¿verdad? Él, ya no se repite Jaime, él ocupa mucho tiempo, o mucho de su tiempo en los videojuegos. Y ahí viene otro tema, porque necesita un estímulo para lograr, ya no se pone porque Jaime, no, se pone porque necesita un estímulo para lograr, ¿no es cierto?, una sensación de bienestar que no encuentra en otra actividad. Si utilizamos una anáfora, ¿no?, que se refiere a lo anterior mediante categorías gramaticales, podríamos colocar: el joven no es consciente que es adicto. Una anáfora es un reemplazo, por ejemplo, el trabajador. Mi nombre es José Villa Córdoba, el profesor, ¿no? Entonces, esa es la anáfora. Ya no digo yo la persona, sino doy una característica que identifica a la persona. Por ejemplo, puedo decir, Maribel trabaja todos los días de forma continua, sacrificada. En vez de decir Maribel, diré la profesional, ¿no es cierto? O la joven, ¿no? O la madre de familia, ¿no? Es una manera de colocar un término que se refiere a Maribel, pero que tiene que se refiere a ella, referirse, pero tiene otro significado. Entonces, ordenamos nuestras frases. Una anáfora no es otra cosa que un elemento o término que se refiere a lo anterior mediante categorías gramaticales. Por ejemplo, un pronombre personal, él, ella, ellos, ellas, eso es una anáfora. Un pronombre conocido como pronombre enclítico, es decir, que viene después del verbo, o proclítico, ¿no? Antes. Bien puede ser enclítico o bien puede ser proclítico. La, le, me, te, se, los, las. O puede ser pronombre posesivo, suyo, mío, su, tus. O puede ser un pronombre indefinido, alguno, ninguno, cualquiera. Entonces, en la léxica, que es una de las formas de estudio de la lengua, siempre hay una relación semántica con otro. Por ejemplo, Jaime juega Dota todos los días. El joven no es consciente que es adicto. Entonces, la idea es leer más para encontrar estas anáforas que nos permitan reemplazar partes de la oración que no queremos repetir continuamente. Esto sobre todo para los efectos de generar formalidad en los documentos que vamos a proyectar o producir. A ver, señale qué tipo de referencia, si es anáfora, sustitución léxica, catáfora o elipsis, que sea utilizado en los siguientes enunciados. Solo a mí lo voy a dejar como tarea para que ustedes lo puedan hacer.
A ver, aparte, tenemos los llamados conectores lógicos. ¿Qué es un conector lógico? Conector lógico no es otra cosa que un signo que nos permite a nosotros establecer relaciones o enlaces en las oraciones. Entonces tenemos que identificar nuestros conectores lógicos. Por ejemplo, a ver, voy a ponerle un color para que lo puedan ver. Me parece que ha salido mal acá el color. Algunos piensen lo contrario. Nuestro amor es posible. Los dos nos amamos. Somos incompatibles. Cuando podemos decir aunque, pero, porque, ¿no? Entonces, los conectores lo que hacen es enlazar dos oraciones para evidenciar la relación lógica que establecen, ¿no? Aunque algunos piensen lo contrario, los dos nos amamos, ¿no? Estamos utilizando un conector para una frase con otra frase. Algunos piensan lo contrario, pero los dos nos amamos. Los dos nos amamos porque somos incompatibles. No, no correspondería. Los dos nos amamos, pero somos incompatibles, ¿no? ¿No les pasa a ustedes a veces? Y viene el joven y le dice, pero yo te amo, pero somos incompatibles. Entonces, utilizamos los conectores para enlazar dos oraciones, para evidenciar, o notar, o hacer notar, una relación lógica que se establece entre ellos. Por ejemplo, el joven está enamorado de la muchacha, ¿no? Podemos ponerlo así, ¿no? Mario está enamorado de Maribel, de frente, ¿no? Le regala un ramo de rosas, desea que lo perdone y solo piensa en ella, ¿no? Entonces tenemos que utilizar un conector, ¿no? El joven está enamorado de la muchacha. Además, le regala un ramo de rosas. No tiene sentido. El conector lógico sería por eso, ¿cierto? Por eso. Por eso le regala un ramo de rosas, ¿no? Además, desea que lo perdone, ¿no? De hecho, solo piensa en ello. Estamos uniendo ahí los conectores, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a hacer otro. Acá in situ nomás. A ver. Otro más. Para preparar la torta. ¿Qué sigue? A ver. ¿Primero o luego? Primero, licenciado. Primero, echa la harina. Luego, los huevos. Ustedes ven acá incluso que ya no se repite, echa. Ya no va, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que estamos hablando de una secuencia. De una secuencia. Por eso es que ya no va. O ya no se redacta, ya no se escribe. Echa. ¿Correcto? Entonces va simplemente luego los huevos. Hay que tener mucho cuidado porque con eso mejoramos la redacción, ¿no? Entonces, la puntuación también es un conector lógico. Por ejemplo, de tipo A tenemos un punto y una coma, ¿no? Después de un punto viene una palabra, una oración, y después viene una coma. Después de dos puntos, una palabra y una coma, ¿no es cierto? También tenemos, a ver, ¿qué pasó aquí? Ya, podemos tener una coma y una secuencia. O podemos tener un punto, un espacio y una coma, ¿no? O una coma entre coma. Esos son conectores con signos de puntuación. Ejemplo, cuando tenemos un punto y una coma, ¿no? Acá lo vemos. A ver, un ratito, lo voy a poner en formato, ¿ya? Este año, las agencias de viaje realizarán un descuento en las vacaciones de verano.
Por consiguiente, o sea, cuando se adiciona una idea, pero esta es extensa, se coloca una coma. Se espera gran cantidad de reservas a corto plazo de posibles veraniegas, ¿no? O sea, hay un punto, una idea y una coma. Cuando se adiciona una idea relativamente extensa, por ejemplo, los jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes. Esa es una oración. Un punto y coma. Sin embargo, una coma, los resultados no fueron los que se esperaban, ¿no? Siempre es así. Cuando colocas sin embargo después de un punto y coma, viene una coma. Y es un conector que dice que ante la idea A hay un opuesto, que es la idea B, ¿no? Ese conector es el coma, el espacio y el punto y coma para una oración. Los jugadores, sin embargo, entrenaron intensamente durante todo el mes. En este caso, ¿no? Estás condicionando a que un solo sujeto, que es los jugadores, ya no viene una oración, sino un sujeto, un sustantivo, se separa de otro, ¿no? Con una coma. O sea, no estamos hablando de sin embargo opuesto, sino del sin embargo adición a lo que corresponde. ¿Ya? Entonces, cuando hay una oración anterior, punto y coma. Cuando hay solamente un sustantivo o sujeto, coma. ¿Ya? Dice, ya desayuné, pero tengo hambre todavía. Cuando se utiliza conjunciones adversativas, causales concesivas y consecutivas de una idea de extensión breve. Entonces, ahí utilizamos pero, siempre antes una coma, ¿no? El profesor participó en la sesión de aprendizaje, coma, pero los alumnos no asistieron, ¿no? El profesor brindó las recomendaciones de clase, coma, pero los alumnos no lo asimilaron, ¿no? Es la manera. Ojo, está mal. El profesor brindó las recomendaciones, pero los alumnos no las aceptaron, ¿no? O no las asimilaron. Estoy hablando de las recomendaciones, no del profesor, no las recomendaciones, ¿no? O brindó recomendaciones, ya no las. Pero cuando se coloca recomendaciones y las, igual, va en plural en la denominación o en la... o en el adjetivo que se está colocando con, lógicamente, el adverbio correcto. Juan evidentemente desaprobó el curso. Eso es un inciso, ¿no? Entonces, ahí estamos utilizando el gerundio, ¿no? O mejor dicho, un adverbio que es evidentemente. Y es el adverbio del verbo desaprobar, ¿no? En pasado. El joven está enamorado de la muchacha. Evidentemente, solo piensa en ella, ¿no? Puede ser así, ¿cierto? Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Janet está alegre por la presencia de Nelly, ¿no? Evidentemente, solo piensa en eso, puede ser. A ver, vamos a hacer ejercicios de uso adecuado de referencias psicoanalíticas. Por ejemplo, durante la semana pasada, Fido vivió 3 hechos inesperados. Los 3 hechos inesperados marcaron la vida de Fido para siempre. El lunes, Fido encontró un delicioso y jugoso hueso. El lunes, Fido no pudo comer el delicioso y jugoso. Entonces, son ejercicios que también los vamos a dejar para que ustedes lo puedan hacer. Muy bien. Todos estos elementos o recursos para poder graficar el trabajo que se está realizando a manera de elaboración de documentos nos permiten entrar en el mundo del desarrollo de la actividad correspondiente. Un párrafo, ya estoy hablando de documentos, debe tener siempre fases para elaborarse. ¿Cuál es la primera fase para elaborar un párrafo? La primera fase es la observación.
nosotros tenemos que, para hacer un párrafo, observar, ¿no es cierto? Y esa observación nos va a permitir acumular datos sobre lo que queremos describir. Observar y anotar todas las características y propiedades para poder garantizar justamente una buena redacción. ¿Correcto? Muy bien. Entonces yo voy a compartir ahora una foto que ustedes me van a trabajar mencionando qué párrafo podría describir mejor esta fotografía. ¿Ya? Para elaborar un párrafo es necesario también tener conocimiento de los hechos. Si no se tiene conocimiento, como es lógico, pueden haber errores al momento de establecer algún tipo de información relacionada con ese párrafo. Entonces hay que tener conocimiento. Y ese conocimiento se adquiere investigando. Por eso la investigación es parte fundamental para la redacción. Si no investigamos, entonces difícilmente vamos a poder garantizar realmente una buena redacción. ¿Correcto? Bien, vamos a ver. Bien. Están viendo ustedes un hecho que ocurrió en algún tiempo. No sé si ustedes han visto este dibujo en el pasado. Traten de redactar en frases pequeñas qué es lo que ustedes pueden ver o qué es lo que ustedes pueden percibir a través de la vista de la información que se está entregando de manera visual. ¿Ya? Y luego lo van a exponer. A ver. ¿Listo? Bien. ¿Alguien quiere expresar sus ideas? ¿Qué es lo que están viendo? Van a trabajar conmigo, pero quiero saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes ven. ¿Qué datos podemos extraer de este dibujo? A ver, Nélida, ¿qué datos podrías extraer tú de este dibujo, de esta gráfica o de esta imagen? Bien. ¿Ninguno? Bueno, vamos a dejar ese ejercicio entonces porque ya estamos a punto de concluir la sesión de hoy. Vamos a continuar con esta pequeña parte que dice que hay que hacer una descripción objetiva. Es decir, nosotros tenemos que mostrar los hechos tal como se ven, señalando sus características de manera imparcial o precisa.
Por eso es propia de textos académicos o de incluso de documentos formales, oficiales, elaborar una descripción objetiva, ¿no? Acá tenemos varias imágenes para poder graficar, ¿no? Por ejemplo, camisa floreada, azul, ¿no? Ave pequeña, ave grande, rocas, ¿no? Cernícalo o halcón, si tengo más conocimiento. Manzana con una hoja verde, roja, ¿no? Entonces, en la imagen, por ejemplo, que estoy mostrando acá, se observa un bosque frondoso en el que predomina el color verde. Los árboles tienen un tronco robusto, alto y fuerte. El musgo verde crece, intenso, sube por el tronco de los árboles hasta una altura de 1 metro y cubre totalmente las rocas. Entre árbol y árbol hay un espacio de 3 metros aproximadamente. Entonces, estoy dando un ejemplo de una descripción objetiva, ¿no? Entonces, la descripción de estructuras permite identificar, ¿no? La descripción de estructuras sirve para mostrar la relación de todo con sus partes. ¿Cómo así? Primero, una estructura no es otra cosa que una representación de las partes de un todo. Entonces, para expresar una estructura, la descripción debe recurrir a ciertas expresiones. Por ejemplo, un todo consta de partes. Un todo está conformado por n partes. Un todo se divide en n partes. Un todo se compone de n partes. Un todo está constituido por n partes. Son oraciones y palabras que utilizamos para describir una estructura. ¿Correcto? Por eso ustedes, cuando hacen la descripción de estructuras, deben decir consta de, por ejemplo, el procedimiento administrativo sancionador consta de distintas fases. Está conformado por tales documentos. Se divide en distintos tipos de sanción. Se compone de normas, procedimientos y elementos. Está constituido por... Es la manera en que hacemos la descripción de estructura. Por eso, en la descripción de estructura, utilizamos estas categorías, ¿no? Todo, formas verbales y partes, ¿no? Por ejemplo, el se divide en, la consta de, el está formado por, los comprenden a, las se componen de, ¿no? Siempre utilizamos esto para definir o describir una estructura. Hay otros términos, por ejemplo, tal, ¿no es cierto? Está ubicado debajo, encima, junto, ¿no? Arriba de, no, se dice encima, no arriba de, abajo de, no, debajo de. Hay que tener mucho cuidado ahí cuando comenzamos a utilizar frases para denominar locaciones o ubicación. Está unido a, está conectado a, está sostenido por, ¿no? Es la manera del uso de otros términos para definir estructuras. Entonces, la estructura del párrafo de descripción de estructuras siempre va a tener un orden de terminología, que es la definición, la forma verbal, un punto, que es el conector de orden, la forma verbal, más parte 1, conector de orden, parte 2, conector de orden, parte 3, etcétera, etcétera. Esa es una estructura para nuestro informe, ¿correcto? Definición más forma verbal. Un punto, un conector de orden y así. Incluso cuando ustedes hacen su tesis, debe estar planteada de esa manera. Observa, por ejemplo, hablamos de un disco duro. El disco duro tiene partes, ¿no? Impulsor de cabezal, el eje, la superficie, los discos o platos metálicos, los cabezales y el actuador. Estamos hablando de los elementos que forman parte del disco duro. Estos elementos se tienen que describir. Entonces, cuando hacemos la descripción decimos, el disco duro, primero viene en la definición, es un dispositivo electromecánico que se encarga de almacenar y leer grandes volúmenes de información a altas velocidades. Una coma. Y está constituido por, y comenzamos a definir la estructura del disco duro. Diversas partes, ¿no?
y comenzamos a colocar los adverbios o la información que son conectores para definir esa estructura. Por un lado, están los platos metálicos, hechos de material, ¿cierto? Tal. Se encuentran unidos al eje. Son los conectores. Terminamos esa parte que describimos de los datos que tenemos ahí. Por otro lado, su superficie, ¿no?, está conformada por pistas y estas a su vez por sectores, ¿no?, que contienen partículas magnéticas. Después viene, asimismo, están los cabezales de lectura y escritura, que son agujas de metal, las cuales contienen en su parte terminal bobinas de material conductor. Por último, ¿no?, entonces esos conectores son conectores de estructura que nos permiten describir la estructura. También la descripción de supresor de picos, ¿no? Entonces, esa es la descripción de una estructura. Luego tenemos la descripción de un proceso. En los procesos identificamos el producto y cómo funciona. Entonces, es la parte más compleja de repente, pero para describir procesos, el orden de terminología es marca. Primero empezamos, para que la forma verbal funciona, conozca, y luego comenzamos con lo demás. Conector de orden, elemento 1, verbo conjugado, conector de orden, o elemento 1, 2, verbo conjugado, y así sucesivamente, ¿no? Seguimos, ¿no? Las funciones del disco duro. El funcionamiento del disco duro rígido es muy sencillo. Todos los platos giran al mismo tiempo, y así, ¿no? Entonces, en un párrafo, para que el disco duro almacene la información, se efectúan varios pasos. Punto seguido, un conector. Por un lado, acuérdate bien, cuando viene el punto y viene una parte, viene una coma, el puerto ID de casi recibe la data del cable FLAC y la conduce mediante el bus hasta las fuerzas de lectura y escritura. Punto seguido. Luego, otra coma, son formas de estructurar la oración. Bien. Dicho todo esto, en la próxima clase ya vamos a ver cómo redactamos el informe y vamos a empezar ya a ver el término de el trámite documental. Cómo generando el informe y el memorándum facilitamos el trabajo del trámite documental. Si no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Bueno. A ver, un ratito. Damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el día jueves, ¿verdad? Muy bien. Empezamos entonces la cuenta regresiva para el día jueves. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Nos vemos el jueves, temprano. Sí, doctor, nos vemos el jueves. Hasta luego.